Iniciamos, amigos televidentes. Ya está con nosotros Gustavo Larrea. Aquí le damos la bienvenida. Gustavo Larrea, miembro de Democracia Sí, movimiento que todavía está en organización queriendo migrar a partido político. Gustavo Larrea ha sido asignado como responsable o cerebro político del actual gobierno. Hasta hace poco medio oculto, a veces sí, a veces no. De pronto aparece a la luz pública y lo apoya a Lenín Moreno y a la consulta popular. ¿Qué hace que Gustavo Larrea salga hoy a la luz pública y si decida aparecer junto a Lenín Moreno, lo cual era un secreto a voces? A ver, primero creo que es importante ubicar el hecho de que yo no he sido ni asesor ni consultor del presidente de la República. No he ocupado ninguna función pública y eso es una verdad. Para ser el cerebro político no hay que ocupar una función pública, Gustavo Larrea. Yo no tengo una relación diaria con el presidente. Eventualmente converso con él, desde luego que sí. Y hablamos también de política, desde luego. Y eventualmente podemos compartir una idea, un criterio. Sí, eso es verdad. Pero lo que hay es una coincidencia, que es distinto a una operación de asesor, ni mucho menos. Sí, yo creo que es importante que el país tenga un norte claro, democrático, inclusivo, de respeto a las libertades, a los derechos ciudadanos, un modelo económico que tenga como eje la producción y la generación de empleo. Y comparto esas ideas con el presidente. Y en ese sentido apoyo su gestión. Pero en este momento, el Ecuador está bloqueado. Está bloqueado y secuestrado por la política, por la crisis de un movimiento que para algunos dicen la originó Gustavo Larrea. No, en absoluto. Yo creo que la crisis se debe a problemas del propio movimiento y del tipo de Estado que construyó el expresidente Rafael Correa. Se debe a la concentración de poderes en el presidente de la República, se debe a la corrupción, se debe a un método de hacer política basado en la confrontación, incluso no solo en la confrontación, sino en el insulto, en el desprecio al adversario. Y creo que eso pasa factura y les pasa factura a ellos. Yo ahí no tengo nada que ver porque es el contexto que genera eso y no una acción política. El lobby político no reemplaza a la realidad política. Pero el distanciamiento de Lenín Moreno y Rafael Correa fue algo sistemático, fue algo como un reloj suizo tremendamente cronometrado y tremendamente puntual. Semana a semana traía una novedad y eso llamaba la atención. ¿Detrás de eso no estaba Gustavo? No, en absoluto. Pero vale la pena hacer un análisis breve sobre eso. El presidente Lenín Moreno, hace más de 2 años, envía una carta a la dirección de la En 2016. Y en esa carta él fija posiciones y habla claramente de un modelo económico productivo, habla claramente del diálogo como mecanismo político y no la confrontación, incluso reclama el distanciamiento del gobierno con los movimientos sociales, con el movimiento indígena, con los ecologistas, con los trabajadores. Es decir, no es una novedad, por lo tanto. Él ya marcó una agenda política y la repitió en campaña. Y por lo tanto su gestión estaba ya, diría yo, su hoja de ruta trazada por él. Los tiempos con los que él ha manejado la política en estos 6 meses son exclusiva responsabilidad del presidente y de su equipo de gobierno, que incluso a veces se sienten mal cuando algunos periodistas me señalan a mí como autor. Ahí hay muchos autores, seguramente los ministros de la política y la gente cercana al presidente en el Palacio de Gobierno. Lo cierto es que el presidente de la República no tiene todavía la certeza de cuántos votos puede contar. A veces logra ciertos consensos al interior del bloque, pero es obvio y evidente que en los temas centrales el bloque legislativo de Alianza País está dividido. Eso no le va a traer al presidente Moreno conflictos de gobernabilidad y a lo mejor incluso pone en riesgo la consulta popular. No, no creo. Yo creo que puede haber en ciertos temas discrepancias y los hay, de hecho, lo que tú dices es absolutamente cierto. Es un bloque que está francamente dividido, más allá de que no se exprese así. Pero hay posturas distintas. Hay un sector que apoya abiertamente al presidente Moreno y un sector que apoya al expresidente. Por lo tanto, sí, ahí hay un conflicto. Pero la gobernabilidad de un país no se basa en tener siempre una mayoría. Se puede gobernar siendo minoría, se puede gobernar en alianzas, se puede gobernar creando un nuevo acuerdo. Yo le voy a recordar algo a usted. En el año 2007, cuando yo fui ministro de gobierno, no teníamos un solo diputado y sin embargo aprobamos 3 leyes por consenso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que se puede llegar a acuerdos. Pero también se le asigna
que usted es el catering político, porque se le asigna la responsabilidad de los manteles blancos. Pero hablemos de ese tema, porque es la tercera vez que me preguntas y a veces podemos olvidar acontecimientos que quieren ser mostrados en un solo momento cuando es un mes y medio de momentos distintos. Primer momento, el presidente convoca la consulta. Segundo momento, el Tribunal Supremo Electoral dice que no la puede convocar, que tiene que convocar la Asamblea. Tercer momento, la Asamblea convoca la consulta popular. Cuarto momento, el Tribunal inicia la campaña y ordena el inicio de campaña. Quinto momento, se arrepiente un bloque de mayoría de la Asamblea y retrocede, dice no la consulta. Tribunal destituye a varios diputados. En todo ese movimiento el Ejecutivo no tiene ni al Tribunal, que está compuesto por los 7 partidos más votados, ni tiene un solo diputado. Es decir, entonces, atribuirme a mí eso es simplemente una barbaridad. Y ese tribunal que sancionó a los diputados, ¿quiénes eran los vocales? De los partidos políticos, no eran vocales del movimiento en que yo era dirigente en ese momento, que era Alianza País. Entonces, ni mucho menos se puede a mí asignarme esa responsabilidad. Y segundo, el tema de una reunión de varios diputados de la época en una hostería que se tapan con manteles. ¿Por qué se tapan con manteles? Es la pregunta. ¿Sabes tú por qué se tapan? Porque eran los diputados que actuaban en la Asamblea o en el Congreso, no eran figuras políticas conocidas. Pero yo no estoy en esa reunión, pues. Es decir, tan simple como eso. Pero también se dice que Gustavo Larrea es experto en buscar mayorías, ya sea absolutas o ya sean móviles. Usted mismo ha dicho, Gustavo Larrea, que el apoyo a Lenín Moreno debe ser de una plataforma amplia, lo cual significa conversar con todos. Pero desde luego, si la política es del arte de conversar, dialogar y acordar, no es del arte de insultar. Claro, pero el tema es, se conversa, pero el apoyo político para se requiere no solo diálogo, consenso, sino que ahí viene el toma y el daca, que el expresidente Correa en su momento dijo, Gustavo Larrea lo que quería era componendas. Y nosotros queríamos es una posición de carácter ideológico. Ya, ¿y cómo él siendo presidente permitió todo eso? Para ver el doble, triple y cuádruple discurso del expresidente. Si yo era su ministro, si yo hacía los acuerdos que con él teníamos. ¿Usted seguía órdenes? Pero desde luego acuerdos con el presidente. Te voy a contestar con una metáfora. Cuando un niño va a nacer o una niña va a nacer, esa es la realidad. Que tengas un médico de primera para el parto o que tengas una partera o que el parto se produzca en un taxi, pero el niño va a nacer. En política pasa lo mismo. El contexto genera un proceso y un cauce. Ese cauce, ¿alguien puede conversar con un asambleísta? Sí puede conversar, pero no lo va a convencer de una posición que no sea la suya. El cauce democrático es el que ha convencido a 44 legisladores por ahora que respaldan al presidente Lenín Moreno, o ha convencido a 20 que respaldan al expresidente Moreno. Pero es el cauce. No hay ahí. Yo no he hablado con los asambleístas. ¿Cuál es el cauce democrático ahora? El cauce democrático ahora y es retomar la democracia, la división de funciones del Estado, el respeto a la libertad de opinión, de expresión, el respeto a los derechos ciudadanos. Ese es el cauce histórico democrático de esta nación. Y en ese sentido, ¿usted se ha reunido con organizaciones sociales, actores políticos, organizaciones políticas? ¿Se ha reunido con Jaime Nebot? No, no me he reunido con. ¿Ha hablado con Jaime Nebot? Por teléfono he hablado un par de veces. Me llamó a darme el pésame por la muerte de mi madre. ¿No han hablado de política? No he hablado de política. Con Mauricio Rodas, con Guillermo Lasso se lo ha visto también. Hace 3 años, por el tema de que habíamos planteado la consulta popular frente al proyecto del expresidente Correa de llamar a que se apruebe reformas vía asamblea, nosotros con la mayoría de fuerzas políticas planteamos la consulta popular y en ese momento me reuní con él. Me he reunido también con Unidad Popular, me he reunido con Izquierda Democrática, me he reunido con todas las fuerzas políticas, como democracia sí, dialogando porque considero que el diálogo es un instrumento político. Pero ese diálogo en el cauce democrático, de democracia sí, de Gustavo Larrea en orientación a la consulta popular, ¿de qué han hablado? ¿Han llegado a acuerdos? Hemos hablado de los problemas nacionales, hemos llegado a confluencias, no acuerdos aún, pero hemos confluido en algunas ideas básicas, con algunos, no con todos. Esas ideas han sido apoyar la consulta del presidente Moreno, en eso hay acuerdo, hay consenso de la mayoría de fuerzas políticas del país, ahí hay un acuerdo. Pero no es un acuerdo que se ha tejido aún, es un acuerdo de confluencia.
O hay un punto de encuentro, de coincidencia, el eje Así es. central, pero puede ser el eje central Rafael Correa, evitar que Rafael Correa tenga la reelección en el 2021. Rafael Correa es el eje central de la consulta. No, Gustavo para Larrea. nada, no, yo creo que eso es lo que él quisiera, ¿no? El eje central de la consulta es devolverle el sentido democrático histórico a la nación. Es división de funciones del Estado, es derechos ciudadanos y es resolver problemas complejos, como el de la ley de plusvalía que frenó la industria de la construcción y generó más de 100,000 despidos, desempleo. Hay que volver a tener empleo, hay que fortalecer el empleo en el Ecuador. Entonces, la consulta tiene muchos tópicos. Otro que tiene que ver con esta barbaridad de el abuso sexual, de las violaciones de niños y niñas en general en el país, que tiene que ver la consulta con eso, pero que además devela una crisis del sistema educativo espantosa. ¿Hacia dónde está yendo el país? En estos días, el presidente de la República se tira abajo a gran parte del frente económico. La presión política de la oposición y a lo mejor la visión política de Gustavo Larrea tuvieron que ver con eso. A ver, yo creo que el Ecuador está viviendo una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, de una política económica basada en la renta petrolera, en una enorme presión fiscal y una intervención del Estado a un modelo que debe tener como eje la producción. Y creo que esa es una transición. No se puede decretar ese cambio, es un proceso que hay que vivirlo. Y que hay que vivirlo porque implica modificaciones legales, implica modificaciones también al aparato productivo, a la educación, y creo que vivimos esa transición. Eso no es un tema personal, no es que yo diga o deje de decir algo. Yo creo que el presidente tiene una convicción ahí. Él maneja y él resuelve, como es evidente, qué ministros continúan o no en su gobierno. Nosotros como democracia sí no tenemos absolutamente nada que ver en esos temas. ¿No será que estaba perdiendo apoyo y tenía que hacer eso para recuperar y mandar un mensaje positivo a la oposición? Y usted como operador político no oficial recomendó eso. No tengo yo por qué recomendar eso. El presidente tiene la claridad de tomar sus decisiones. Absolutamente. Es evidente que el presidente siempre tendrá la capacidad de tomar sus decisiones, pero estrategia política y operación política no necesariamente la maneja un presidente de la República. Para eso tiene su equipo de ministros para manejar eso. Yo no tengo nada que ver en la operación política del régimen. ¿Le debo creer, Gustavo? Sí, hay que diferenciar una cosa. Yo comparto el proyecto del presidente Lenín Moreno. Me parece que el presidente tiene que encauzar el país democráticamente y le apoyo en esa gestión. Usted en más de una ocasión ha dicho que el gobierno del presidente Moreno es un gobierno de transición. ¿Por qué de transición? Y porque no está saliendo, de ejercicio del poder. Porque está saliendo de un modelo autoritario y requiere ir hacia un modelo democrático, y eso no es un decreto, es un proceso. Porque está saliendo de un modelo que vive de la renta petrolera y del endeudamiento externo y tienes que ir a un modelo que viva de la producción. Y eso es un proceso, no un suceso. ¿Y 4 años basta para eso? Probablemente basten menos años, eso lo veremos. Creo que la transición política ha sido relativamente más rápida de lo que yo hubiese pensado en abril de este año. El presidente ha ido más rápido y eso me parece positivo. Esperemos que esta transición en lo político se consolide, en lo económico también y en lo social también, porque debemos ir hacia un modelo de inclusión social y eso es parte de una reforma que hay que seguir adelante. Pero eso en el discurso suena muy bonito, pero no se ha presentado un programa económico. Lo que se ha presentado es un plan de medidas que ha sido cuestionado incluso por el sector empresarial, el sector productivo. Ahora que usted mismo dice, necesitamos una economía basada en la producción renovable. Leamos lo que ha hecho el gobierno. El gobierno, desde que inicia, desde el mismo día en que se instala, reduce varios ministerios. Los coordinadores, fundamentalmente. Austeridad fiscal, baja los salarios, no se renuevan contratos. El ministro de Trabajo habla de 13,000 contratos. Evidentemente hay una disminución del gasto público. Hasta diciembre entiendo que será aproximadamente 1.200 millones de dólares. Pero anuncia además el gobierno, anuncia que el presupuesto del año que viene va a tener una disminución de 2.200 millones de dólares. En 17 años de dolarización es la primera vez que el presupuesto del Estado disminuye. Nunca ha disminuido, siempre ha aumentado 10, 15, 20, 30, hasta el 60% de año a año. Esta vez disminuye. Eso es una muestra clara de que hay una política de austeridad fiscal. Por otro lado, el gobierno anuncia e invierte recursos en la banca pública. Los créditos de la Corporación Financiera, de Banecuador e incluso del Banco del Pacífico se reactivan líneas de crédito.
Eso es muy importante porque es apoyo a la producción. Dentro de las reformas que el gobierno envía a la Asamblea, envía una importante, que es el no pago del impuesto a la renta anticipado de aquellas empresas que venden hasta $500,000, pagan cero. Eso les da caja, fluidez económica a esas empresas. A las empresas que venden hasta $1 millón, 50% pagan anticipadamente el impuesto, pero ya no pagan el 100%. Y las que venden más de $1 millón pagan el 60%. Eso sin duda da liquidez y fluye la economía. Por lo tanto, es evidente que hay una visión económica de parte del presidente de la República orientada hacia la producción. ¿Y si esto es así, el anuncio, déjame terminar, Lidia, el anuncio de la consulta de eliminar la ley de plusvalía apunta a activar la industria de la construcción y el empleo en la construcción. Entonces, evidentemente, ahí hay un programa económico. Es más, el anuncio que hace el presidente hace 2 meses y más de que está trabajando una ley de repatriación de capitales está orientada hacia la producción, está orientada hacia la reactivación económica. Y si esto es así, ¿por qué prescindir del frente económico? Eso hay que preguntarle a él. ¿O todo lo que huele al expresidente Correa hay que sacar? A ver, primero hay que preguntarle a él. Yo no soy vocero del gobierno. Pero usted habla con el presidente. Sí, pero yo no soy el presidente, ni tengo yo la facultad de ser vocero del gobierno. Yo te puedo dar mi opinión. Y mi opinión es que esos funcionarios, por lo menos uno de ellos, tiene una visión de la economía que es la visión anterior, que es la visión de intervención del Estado, que es la visión del endeudamiento, que es la visión de seguir viviendo la renta petrolera. ¿Se refiere a Patricio Rivera? Me refiero a Rivera, desde luego. Pero sin embargo, de aquello está de superintendente de Economía Popular y Solidaria. Así es, nombrado en el régimen... En un sector tremendamente importante. Nombrado en el régimen anterior, en el régimen de Rafael Correa. ¿A su criterio debería salir de ahí también? Bueno, yo creo que él no apuesta a un modelo productivo, creo que él tiene otra visión de la economía distinta a la del presidente. ¿Eso es un sí? Eso es una decisión de él, porque él no está nombrado por el presidente Lenín Moreno, está nombrado antes. Sí, es un asunto de él. Yo creo que, en todo caso, gente que vaya a esa área debería estar absolutamente convencida que el eje de la economía debe ser multiplicar los panes. Y si no estás convencido de esto, dedícate a otra cosa. La consulta popular... Y eso por ética, creo, ¿no? Que es difícil en este país. La consulta popular representará un nuevo punto de partida para este gobierno. ¿Necesita legitimarse a partir de la consulta popular? No, yo creo que el punto de partida es la declaración, el discurso del presidente Moreno el 24 de mayo. Yo creo que ese es el punto de partida claro, donde señala una ruta muy clara. Yo creo que la consulta es un paso, no de la agenda del presidente únicamente, sino de la democracia, del Estado de Derechos, de la inclusión, de la participación ciudadana y de las libertades. Yo creo que ese es el quiebre que la consulta da si es que gana el sí. ¿Gustavo Larrea se incorporará al gobierno nacional? No. Ahora que ya es público su apoyo. Bueno, siempre fue público. Yo desde la segunda vuelta electoral sí estuve apoyando al presidente y cuando ganó las elecciones he mantenido el apoyo todo este tiempo. Lo que pasa es que yo no quería hacer puchimbolo de un poco de gente irresponsable que usa la calumnia como método político y que me echaban la culpa de los males de Alianza País. Los males de Alianza País porque metieron la mano en el erario nacional, porque irrespetaron a los ciudadanos. Esos son sus males y que los resuelvan ellos. ¿Usted quiere la consulta? Algunos dicen que quiere la consulta para ejercer el poder. En absoluto. El poder lo debe ejercer el presidente Lenín Moreno y su equipo. La forma como está configurada la pregunta en relación al Consejo de Participación Ciudadana, que establece un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, prácticamente es cuasi igual al mismo modelo establecido por Rafael Correa para el cambio de la justicia en el Ecuador. Hay una diferencia sustancial. En el cambio de la justicia, la consulta planteada le daba la facultad al presidente de designar al Consejo de la Judicatura y lo designó él. En este caso lo designa la Asamblea y hay una diferencia sustancial. Su respuesta es muy parecida a la de Henry Cugalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano. ¿Hay una caja de mensajes estratégicas en relación a cada cosa? No, en absoluto. Hay coincidencias con distintos actores y es bueno que haya, y es bueno que el diálogo se imponga. ¿Gustavo Larrea, un hombre de izquierda, coincide con los socialcristianos de derecha? En algunos puntos sí. ¿Cómo cuáles? Luego. Por ejemplo, la importancia de una consulta popular. Me parece que es importante. Por ejemplo, que el país necesita acuerdos mínimos de respeto a la democracia, a la división de funciones del Estado, y no el tongo de tener funciones del Estado nombradas a dedo, porque eso es un tongo y una farsa. Aquí, ¿quién miente al país? Los que hicieron la farsa.
Pero un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, con suprapoderes, capaz de evaluar a los organismos de control y de destituirlos, no estamos dándole tremendo poder a un equipo de ciudadanos que Sí, les parten estamos dando de la tremendo poder. asignación Por eso política. es fundamental que sea hecho con el apoyo de la Asamblea Nacional. Le Es importante dando, que habló en plural. Sí, claro. O sea, usted Los y Lenin ciudadanos Moreno. que votamos, claro, si yo voy a votar por eso, le damos esa facultad. Olé. Si yo estuviera por el no, Olé. no le daría yo esa facultad. Todavía no estamos en diciembre, Gustavo Larrea. Pero bueno, vamos. Pero es tremendo poder, no es un riesgo. ¿Cómo guardamos el equilibrio? A ver, ¿qué es el tema de fondo? Bueno, a veces nos quedamos en la rama y no vemos el árbol. El tema de fondo es que el Consejo de Participación Ciudadana se componga por 7 miembros elegidos democráticamente en elección popular y no con los concursos fraudulentos y amañados. Clarito, porque además lo que digo es absolutamente cierto. Eso es democrático. Democrático es tener una especie de mini Senado que resuelve ese conflicto, que va a expresar la relación de fuerzas del país. Si es la izquierda la que tiene mayoría, bien, y si es la derecha, bien, porque expresa la correlación de fuerzas de un momento histórico y no de una dictadura que quiere perpetuarse en el poder. Eso es lo de fondo. Se tiene que mandar una terna a la Asamblea Nacional. Me refiero para el Consejo de Participación Desde luego. transitorio. ¿Cómo está planteada la al pregunta? transitorio. Sí. A ese me refiero, porque el otro es por elección popular, que ya lo vamos a tratar. Pero al transitorio. Ternas a la Asamblea. Van a ser 7 ternas. Eso va a obligar a negociar, a llegar a acuerdos. ¿Esto es un toma y daca en la política ecuatoriana? No, esto es la necesidad de un Estado maduro que no viva uno de espaldas al otro, que entendamos que necesitamos consensos nacionales. Lo ideal sería que exista un consenso y que los 7 sean elegidos por unanimidad. Eso sería lo ideal. Alguien podrá decir, nunca ha sucedido. No, no, sí sucedió. En el año 1995, cuando yo fui diputado por la provincia de Pichincha, elegimos por primera vez una Corte Suprema de Justicia por unanimidad. Todos teníamos derecho a veto, todos los diputados. Por lo tanto, para elegir a los 31 había que estar de acuerdo. Y eso es lo que se produjo, un gran acuerdo. Esperemos que ese acuerdo se vuelva a producir esta vez y muchas veces más. ¿Y las ternas serán entonces determinadas por el propio presidente o antes de mandarlas tendrían que sentarse con Te todos doy mi los jefes de opinión bancadas? personal. Yo creo que hay que discutirla, las ternas, con la ciudadanía, con los actores políticos, con los actores sociales y escoger una terna de amplio consenso nacional. ¿Y usted ya está conversando con los actores políticos representados por la Asamblea Nacional? En absoluto. Usted está anticipando demasiado. Anticipando, sí, o sea, lo va a hacer. No, o sea, estás dando una opinión anticipada. En el No, fútbol, estoy preguntando. en el fútbol un equipo que no anticipa pierde el partido, pero si te anticipa 3 días antes todavía no hay juego. Entonces esperemos que haya el juego. Yo voy a apoyar al presidente y voy a apoyar los acuerdos nacionales con absoluta seguridad, pero no es el tiempo este momento. El tiempo ahora es ganar la consulta. ¿No les preocupa que de acuerdo a algunas encuestadoras la tendencia del sí está bajando? Y me refiero al del Consejo de Participación Ciudadana y a la denominada reelección indefinida. Depende de la encuesta. ¿Polibio Córdoba? Sí, bueno, es una encuesta, pero yo te puedo mencionar CLIC, te puedo mencionar perfiles de opinión, te puedo mencionar informe confidencial y te puedo mencionar que todas las otras dicen lo contrario. Entonces sí, es una encuesta, es una fotografía de un momento con metodologías distintas y con resultados distintos. La presencia de Rafael Correa en este fin de semana y durante los próximos días en la convención de Esmeraldas, que es una convención que el presidente de la República la cuestiona, los otros sectores de Alianza País también la cuestionan por falta de legitimidad. ¿No les preocupa? Porque una cosa es la consulta popular con Rafael Correa en el extranjero y otra cosa es la consulta popular con Rafael Correa en territorio. Que se quede aquí, pues. Sí. Yo tengo una opinión distinta a la tuya. Yo creo que le hace bien al país la presencia de él aquí. Y Yo no he dicho que le haga mal, entre paréntesis. O sea, ahí no estamos diferenciando. No le he dicho que haga mal. Lo que he dicho es que va a incidir en la campaña. Yo creo que lo que provoca su presencia acá es polarización. Él polariza. Y al hacerlo, en definitiva, beneficia a los sectores que estamos a favor de la consulta. Reactiva, reanima. ¿Y un triunfo apretado en la consulta popular basta para el gobierno de Lenin Moreno? En democracia, un triunfo apretado basta jurídicamente. Políticamente... ¿A eso voy? Sí, lo entiendo. Políticamente puede tener dificultad. Planteemos esos escenarios, sí, entonces. Yo creo que la consulta hay que ganarla. Creo que no está ganada.
Creo que si las elecciones fueran ahora, incluso en encuesta de Sedatos, él sí ganaría ampliamente. Y en las otras encuestas... Dependiendo la pregunta. Sí, pero igual, la que menos pregunta. tiene 65% es ampliamente. Pero con tendencia a la baja. 65, 35, y en las otras, en cambio, tiene tendencia al alza. Por ejemplo, hay preguntas que estaban en el 70 y ahora están en el 82. Ver, no saquemos la bola de cristal. Por la misma razón. Sí, pero, pero planteemos escenarios. Es evidente. Un partido se gana al final del partido y no antes. Sí, cuando pita el árbitro. Exactamente. ¿Y están contentos con el árbitro? Aquí hay un proceso que, después hablamos de los árbitros, aquí hay un proceso que se inicia, donde hay una mayoría de ciudadanos que estamos de acuerdo con la consulta y una mayoría que estamos de acuerdo con el sí. Así empieza. Pero si la campaña no se hace, si la campaña se cree que ya está ganada, puede pasar cualquier cosa. Te voy a contar una experiencia. Por favor. La del expresidente León Febres Cordero. León lanzó la consulta y cuando la lanzó tenía el 70% a favor. Y la pregunta era una pregunta de consenso. Era, ¿quiere usted que los independientes puedan ser candidatos por cualquier partido político sin necesidad de afiliarse? La respuesta obvia era sí. ¿Qué sucedió? Que la campaña se politizó y la campaña se convirtió en dile no a León. Yo fui coordinador nacional de campaña y ganamos 70-30. Es decir, por lo tanto, lo que te quiero decir es que en política hay que esperar el pitazo final. Y nosotros no nos vamos a dormir, nosotros vamos a trabajar en la consulta como que tuviéramos la minoría, porque queremos ganar la consulta, porque eso le hace bien al país y a la democracia. Planteemos los escenarios, porque, a ver, si bien no hay la bolita de cristal, pero en política se plantean los escenarios como en cualquier actividad de la vida. El escenario es ganar, y ganar con buena diferencia, no pasa nada, se consolida el gobierno de Lenín Moreno. Pero si el triunfo es apretado, y una vez pasada la consulta, ya los partidos de oposición ya habrían logrado lo que quieren, es bloquear a Rafael Correa en el 2021. ¿Con qué apoyo va a contar Lenín Moreno? No creo que solo quieran eso. No sectarices tu ¿Seguro? visión. ¿Seguro, Gustavo? ¿No quieren los partidos división de funciones del Estado? También lo quieren. ¿No quieren respeto a la libertad de opinión y expresión? También lo quieren. Yo creo que sí lo quieren, pero más puede, yo creo que también más puede el susto a Rafael Correa. Estos años de sectarismo hay que superarlos. Es decir, si yo me siento con cualquier fuerza política, yo no escucho eso. Yo escucho una visión mucho más amplia, escucho preocupaciones con relación a la participación de la ciudadanía, a la división de funciones del Estado. Esas son las preocupaciones. No es... Lo de Correa tiene un peso, sí tiene un peso, pero un peso, no el peso. ¿Qué pasa en el evento de que la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y la reelección indefinida tengan un traspié? Y traspié significa que gane el no. No creo que ese sea el escenario. Pero planteemos el escenario. Ya, pero yo te contestaré si sucede, porque voy a estar yo de futuro. ¿Por qué me voy a anticipar? O sea, no voy a decir que Gustavo Larrea, con toda la experiencia política que tiene, no tiene un plan B. Yo nunca tengo un plan B. Tengo un plan A y un C. Es decir, al todo o nada. Sí, esta es una consulta en que hay que ganarla, y hay que ganarla democráticamente, con participación ciudadana. Hay que ganarlo, diría yo, con un estilo distinto. Yo creo que el estilo que se impone es el diálogo, es los grandes acuerdos nacionales, no es la confrontación. Yo creo que la confrontación tuvo un ciclo y ese ciclo terminó. Gustavo Larrea, si tuviera que recomendarle algo al presidente de la República en este momento sobre su forma de gobernar o sobre las políticas o las medidas que ha planteado, ¿qué le recomendaría? Que siga trabajando como lo está haciendo, que escucha a todos los sectores. ¿No ha cometido errores? Desde luego, siempre es posible cometer errores, pero creo que su virtud es escuchar, que si es que se comete un error, corregirlo. Yo creo que esa es la virtud. No hay que satanizar la corrección. Yo creo que eso se satanizó en los últimos años. El expresidente quería ser perfecto cuando sabemos que no existe la perfección. Y se equivocó en eso. Se equivocó en muchas cosas, pero en esa también. ¿Es momento para el Ecuador de gobernar al amparo de una ideología o hoy eso ha cambiado? A ver, uno puede tener una ideología y está bien tenerla. Es legítimo que uno tenga una visión del mundo. Pero es indudable que esta es una nación donde no solo estamos un sector con un pensamiento. Hay sectores que tienen un pensamiento que dicen ser de izquierda y tienen una práctica fascista, que criminalizan la protesta social, que consideran la protesta terrorismo. Eso es fascismo. Sin embargo, dicen ser de izquierda. Entonces es una confusión también. Pero sí creo que hay que tener matices ideológicos claros. Yo creo que hay que jugar
por un esquema que fomente la producción y la generación de empleo y solucione problemas de pobreza. Más en una sociedad de propietarios y productores como la ecuatoriana, con 860.000 unidades de producción agropecuaria y cerca de 1 millón de empresas urbanas. Cuando hablo de empresas, hablo de microempresas también, de servicios, transporte, productivas. Entonces es una oportunidad histórica que esa sociedad se democratice en lo económico. Y eso es progresista. Matices ideológicos. Pero si vemos la población económicamente activa, de esa población económicamente activa, 3 millones de personas pertenecen a la población económicamente inactiva. Y las medidas que se mandan es medidas que fueron fuertes para la clase media. No creo. Creo que el momento en que tú liberas el pago del anticipo del impuesto a la renta a las empresas que venden hasta $500,000, estás hablando de microempresa y pequeña empresa, y Sí, estás liberando recursos para fomentar el empleo. Pero ¿qué pasa cuando con el planteas, decimotercero? ¿Qué pasa con del decimotercero cuando se le cobra impuesto al decimotercero? ¿Qué pasa el impuesto al retiro de efectivo? Ahí no hay unas contradicciones bárbaras. Sí, ¿En qué sentido? por eso Gustavo, creo termino que la pregunta nomás, Gustavo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el retiro de efectivo. Para ya tener ese efectivo en la cuenta corriente, ya se debió haber pagado IVA por cualquier tipo de transacción y se haber pagado impuesto a la renta. Ese dinero ya tributó. ¿Por qué cargarle más estoy de acuerdo tributo? contigo, yo creo que esa medida no es adecuada. ¿Sugeriría corregirla? Desde luego. Yo creo que no es adecuada porque genera esa idea. Más allá que el monto sea 0,04%, que es 0,4 por 1.000, que es 4 por 10.000. Eso no entiende el ciudadano. Por esa misma razón puede generar sustos innecesarios. Es una medida que no recauda, es una medida que a mi juicio no ayuda, y creo que hay medidas mucho más creativas para solucionar esos problemas. Lamentablemente el Frente Económico anterior se oía a sí mismo. Pero eso entorpece también el ambiente de la consulta. Sí, por eso es que yo digo que es importante ¿Por eso escuchar y usted corregir. recomendó que saquen el Frente Económico? No, yo no hago esa recomendación. No tengo verás, yo no abuso de mi relación, y eso es importante que lo sepa la ciudadanía. No, yo no soy capaz de decir eso. Y el presidente lo sabe. Y el expresidente también lo sabía. Lo que pasa es que él es un gran farsante. ¿Por qué está resentido con Rafael Correa? Resentido no, estoy diciendo la verdad, porque él dijo públicamente ¿Está con venganza con Rafael No, Correa? en absoluto. Mira, alguien me preguntaba, bueno, es el momento de la vendetta. No, para nada. Yo, el presidente Correa, más allá de las profundas discrepancias, más allá del maltrato y los ataques que sufrí de parte de la persecución de él, yo no le guardo odio ni rencor. Era el hombre de confianza. En la campaña política usted andaba arriba y abajo con Fabricio Correa. En el gobierno era el hombre de la política, el operador de Rafael la política. Correa, y no también con Rafael, perdón, pero también con Fabricio. Con Fabricio mucho menos, porque no éramos amigos ni lo conocía yo. No. Pero en la campaña estaba ahí. Pero alguna vez O sea, ¿por qué se distancia? ¿Angostura fue clave para el distanciamiento? En 90 días de campaña electoral habré estado con Fabricio 4 veces, para que tengas claro el tema. Ya, ok. Usted, Gustavo, ha dicho en varias ocasiones que el país necesita un baño de verdad. ¿Angostura fue el punto de inflexión? No. ¿El divorcio con Rafael Correa? El divorcio con él se produce cuando él plantea la idea de que el proceso del gobierno requería ir más rápido, y que para ir más rápido había que concentrar el poder. Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿así se habló? ¿Concentrar el poder? Desde luego. ¿Eso le dijo Rafael Correa? Sí, desde ¿Hay luego. que concentrar el Que poder? la democracia, en definitiva, o este tipo de democracia, no permitía ir muy rápido. Que había que avanzar más rápido. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿El fin justifica los medios? ¿Eso es lo que le dijo Rafael Desde Correa? luego, eso es lo que él cree y es lo que hizo, pues. No, eso le dijo. Me lo dijo y lo hizo. O sea, te estoy diciénte que me lo dijo, pero además lo hizo. Pues Y en la ese evidencia momento, es Gustavo Larrea, ¿qué hizo? eso. Discrepé con el gobierno y me fui del gobierno. ¿En ese momento? Sí, en ese momento. Pero lo asocian su salida más bien a lo de Angostura. Ya, porque además montó una campaña él en contra mía. Ya. Pero eso es ya la campaña que él montó. ¿Pero por qué si alguien no está de acuerdo y simplemente se va, ¿para qué Hay que montar la campaña? Hay que preguntarle Pero, a él. pero usted estaba en la cotidianidad, pues, Gustavo. Pero ya no ahí. No era yo, era usted. Ahí había una ruptura política con él. De un modelo, de un proyecto de participación ciudadana a la concentración de poder. Yo no estoy de acuerdo en la concentración de poder. Creo en la democracia. Creo que el piso mínimo de una sociedad contemporánea es el respeto a los derechos de los ciudadanos, el voto universal y secreto, la división de funciones del Estado. ¿Que se puede ir más allá? Perfecto.
Pero más atrás es dictadura, es monarquía. ¿Y dónde están los liderazgos de esa esencia de Montecristi, donde prácticamente entonces agacharon la cabeza, crearon el Consejo de Participación Ciudadana, otros instrumentos más, y no fueron capaces entonces de pelear por eso? ¿De qué tipo de liderazgo estamos hablando? Mira, yo te estoy diciendo bien claro. Yo discrepé del Consejo de Participación Ciudadana cuando se formuló esa idea. Y discrepé porque nunca confié en que ese consejo iba a ser independiente, puro y angelical. Porque siempre creí que ese era un mecanismo muy peligroso, como efectivamente se demostró que lo era, para concentrar poder. Por lo tanto, yo he dicho esto además de manera pública y en ese momento. Y está publicado en la revista Vistazo y en la revista Vanguardia. Yo era capaz de decir mis opiniones distintas con el presidente en público, lo decía. Y lo decía desde luego en privado. Por lo tanto, no estoy guardando absolutamente nada. Dije lo que pensé en su momento y me retiré porque discrepé del modelo autoritario del expresidente Correa. ¿Y qué pasó con sus otros colegas del momento? Por ejemplo, un Alberto Acosta. Se distanció también del presidente Correa y se fue. Pero no se quedó a pelear en la constituyente, pues. Bueno, pero eso es que preguntarle a él y él tendrá su respuesta con absoluta seguridad. ¿No fueron clara. liderazgos débiles? Porque es muy fácil. Bueno, yo peleé, a ver, un momentico, no solo peleé, creé un movimiento que no lo legalizaron, creé otro. Yo he mantenido la pelea todo el tiempo. Pero no es la pelea personal, es una pelea política, es una pelea de contenidos. No es un tema. Usted no me ha visto a mí decirle al presidente, insultarle, jamás en la vida. Yo discrepé con él. Creo que él es un hombre que cree que el modelo del país es un modelo autoritario de concentración de poder. El expresidente Correa dijo en su momento, cercano a las elecciones del 2013, que usted aspiraba a regresar al gobierno. Jamás. Parte de esta metodología de echar porquería sobre el resto la implantó el correísmo. Penoso, lamentable, porque atenta contra la dignidad de los seres humanos. Y él se acostumbró a eso, a decir cualquier cosa con absoluta irresponsabilidad. El tema de Angostura se lo asoció mucho Gustavo Larrea. Se habló mucho de que Juan de Dios Parra, muy amigo suyo, por cierto, repartía salvoconductos a gente de la Eso FARC. se habló, fue parte de la campaña del correísmo. También. Y después de la campaña que lanzaron, han pasado 9 años de eso. Ha habido procesos judiciales. Y en los procesos judiciales, todos los procesos me han dado la razón. Aquí hubo un invento. Se ordenó incluso a un comandante de la policía decir que yo había estado ahí y él se negó a hacerlo. Pero lo dijo en el juicio. En el juicio está cómo fraguaron un diario, cómo hicieron una campaña sucia, entre otros el señor exministro de Defensa. No me acuerdo el nombre de él a este momento. Es decir, fraguaron una campaña sucia contra mí. Eso hicieron. ¿Usted no tuvo vínculos con las FARC? No, que no tuvo sea vínculos con Raúl Reyes. Un solo vínculo, mandado por el presidente Correa a una misión internacional para la liberación de Clara Rojas y Consuelo Perdomo y del niño Emanuel. Transmitido por la CNN. Como delegado, yo y 13 delegados de 13 países del mundo, coordinando con el Comité Internacional de la Cruz Roja para la liberación de Clara y Consuelo. Ahí tuve contacto, desde luego, como parte de la misión internacional. ¿Usted, su nombre no consta en los computadores de Raúl Reyes? Ya se demostró en el juicio de que fueron fraguados, que no consta. O sea, fueron fraguados. Desde luego, que metieron en Colombia mi nombre en una parte. El teniente y el capitán que hicieron el estudio forense demostraron a la Fiscalía de Colombia que eso fue introducido 2 días después del ataque de Angostura. ¿Y quién lo mete? Porque no creo que haya sido el gobierno nacional. No, en este caso no sabemos quién, pero esas computadoras fueron introducidos elementos post el conflicto, post el ataque de Angostura. O sea, usted no tuvo nada que ver. En absoluto. ¿Le puede asegurar a la ciudadanía? Pero totalmente, transparentemente. Jamás he tenido nada que ver con eso. Soy un hombre que ha peleado por la paz, que pelea por los derechos humanos y la democracia, no ahora. Yo peleé contra la dictadura militar, conjuntamente con Lenin, cuando se produjo el paro de esta ciudad, 21 días, y la dictadura convocó elecciones. Pintando las calles de Quito, dictadura no, democracia sí. Pero no solo yo, mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabisabuelo. Acuérdese usted cuando se forma la República de Quito, mi tatarabuelo y su hermano formaron el primer gobierno de Quito el 10 de agosto de 1809 y su primo, Montúfar Larrea, fue el presidente. ¿Por eso quieres y les fusilaron después, el 10 de agosto. O sea, yo no soy un improvisado ni hago política desde el día de ayer. Yo vengo de una familia democrática en la historia del país. Su ADN tiene la política. Tengo la política y la honestidad, claramente. Pero se ha hablado mucho alrededor de Gustavo Larrea
Cuando se dice que ni la inteligencia militar ni los radares funcionaron en el caso de Angostura, ¿qué podemos decir? ¿Incapacidad? ¿Negligencia? Yo creo que las Fuerzas Armadas en ese momento estuvo muy debilitada. Estuvo debilitada en su capacidad operativa. El gobierno tenía un año en funciones cuando se produce este acontecimiento. Es más, la relación con el gobierno colombiano era una muy buena relación cuando se produce el ataque de Angostura. El informe, jamás el gobierno colombiano informó a las Fuerzas Armadas ecuatorianas del tema, ni a la Policía Nacional. Tenían los protocolos de frontera, podía informar. No necesitaba pasar por la autoridad política. Si hubo un grupo que estaba en territorio ecuatoriano, debieron informar a las autoridades ecuatorianas y no lo hicieron. Pero bombardearon. Por eso bombardearon. Es que ese es el tema. Claro. Y atentaron contra la soberanía del Ecuador. Se dijo que Gustavo Larrea, que tiene ADN político, también era miembro de la CIA. No, pero eso es parte de la... Correa ha dicho muchas cosas. Ha dicho que soy de las FARC, a la vez de la CIA, a la vez de Rusia. Por favor. ¿Usted le quita el sueño a Rafael Correa? Seguramente le quito yo el sueño. Él a mí realmente no me quita el sueño. Como yo le digo, yo no actúo por odio. Yo hago política por convicción y por amor a mi hija, a mi nieta. Por eso hago política. Yo no hago política porque odie a nadie, ni esté gritando, insultando. No me ha oído nunca, ni lo haré nunca. El ADN de Gustavo Larrea hace que tenga el manual de la política clásica. Recorrer el país, un homenaje a una ciudad principal, en la ciudad de Guayaquil, donde van muchas personas. Por lo general, después de esos homenajes, siempre hay un lanzamiento a la política o a una candidatura. En este caso, no candidatura, porque evidentemente no hay un calendario electoral más allá de la consulta. Entonces no hay manual. No, manual sí hay, porque pudiese ser un retorno a la política dentro del gobierno de Lenín Moreno. Usted me lo ha negado recurrentemente. Y lo vuelvo a negar. ¿En los próximos 4 años usted no va a participar? Primero, el homenaje que se me hace a mí en Guayaquil no es un homenaje que me hago yo, es un homenaje que me hacen ciudadanos de la ciudad de Guayaquil. Que eso lo hace usted. Primero. Segundo, la Convención Nacional de Democracia sí es la tercera convención nacional que hoy tuvo mayor presencia de gente y mayor visibilidad mediática. Así es. 2.000 delegados discutimos el proyecto Ecuador 2030, estamos pensando en el futuro, discutimos el tema de cómo queremos que sea la educación en el futuro, la educación básica vinculada a la producción y la formación de valores, educación técnica, desde el colegio. Hablamos de las universidades, de cómo deben ser las escuelas del futuro, de la salud pública, de la seguridad social, de la seguridad nacional, de la seguridad ciudadana. Hablamos de cómo debe ser la vialidad en el país del futuro, cómo debemos manejar la relación con la naturaleza. Actuamos con absoluta responsabilidad. Y después nuestra manifestación para decirle al país que sí existimos, pues, para decirle al Consejo Nacional Electoral que nos descalificó nuestra inscripción hace un año, decirle esta es una fuerza política que existe. Es innegable que Democracia Sí es una fuerza en todos los cantones del país. ¿Y de dónde vienen los recursos de Democracia Sí? Porque usted está dedicado a la política a tiempo completo. No a tiempo completo, lamentablemente no puedo. Además de dedicarme a la política, hago consultorías y tengo que trabajar en esas consultorías. ¿Qué tipo de consultoría? Consultorías sociales. Acabo de hacer una consultoría a una empresa sobre el manejo laboral de la empresa. Es decir, hago mi trabajo y vivo de eso. También trabajo en una fundación, hago consultorías en esa fundación también para redondearme mi salario. Y mi esposa trabaja como profesora en una universidad. Un político que cachuelea. Desde luego, porque esa es la forma digna de hacer política. Lo otro es obedecer los intereses de algún grupo. Yo no obedezco sino mi conciencia. Y creo que la política hay que hacerla sanamente. Alguien me decía de Loja, ¿cómo financiaron el traslado de ellos de Loja? Poniendo cada uno $30 vinieron de Loja. Desde luego, nosotros no somos una organización que responde a un grupo de poder económico, somos una organización política democrática, que sí, tenemos también empresarios en nuestra organización y podemos financiar ciertas cosas, pero también tenemos gente que no tiene recursos y que no pudo venir a la convención porque no tenía cómo pagarse el pasaje. Así sucede. Sin embargo, tuvimos más de 15,000 adherentes que salimos a las calles de la ciudad de Quito el día martes a apoyar al presidente Moreno y la consulta popular. No es lo que sucede con los viejos partidos que acarreaban gente, es decir, que pagaban para que la gente venga. No, aquí hay convicciones, hay compromisos. Volvamos a la consulta popular y esta vez a la Corte Constitucional. ¿Estás satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora la Corte Constitucional? El jueves se suponía que tenía que pronunciarse, definitivamente no lo hizo. ¿Está
jugando con los tiempos, está tensionando los tiempos y esto coincide más o menos con la llegada de Rafael Correa al Ecuador. No, no creo que sea así, no creo que haya un plan detrás de eso. Yo creo que hay un debate en la Corte y ese debate concluirá, entiendo que en los próximos días, y habrá un pronunciamiento. Es difícil para una Corte constitucional, que su principio básico es los derechos humanos, que son los fundamentos de los derechos constitucionales, negar el derecho a que el pueblo, el soberano, en una democracia decida. Es decir, es muy difícil Pero se ha dicho que esa Corte está cooptada. Que una Corte lo haga, cualquier Corte. Además, porque el contexto no les da, la mayoría de la ciudadanía quiere la consulta. Por lo tanto, hay un tema de principios por un lado y un tema político por otro. En el tema de principios está el principio básico que el soberano es del pueblo en una democracia. En términos políticos hay un contexto que exige la consulta. Yo creo que la consulta va y que la Corte aprobará las preguntas en los próximos días. Yo le pregunté por los árbitros, pero sigamos con la Corte primero. Ya vamos a pasar al árbitro de la consulta como tal, pero hay un árbitro previo que es la Corte Constitucional. Es decir, sobre la Corte Constitucional se ha dicho mucho y se habla de cooptación de esa Corte Constitucional y que responde al gobierno anterior. Bueno, ahora tendremos la oportunidad de saber si es así o no. O sea, si responden de una forma distinta a lo que quieren escuchar. Es que yo creo que eso es especulación. Yo creo que la Corte va a responder jurídicamente y lo va a hacer bien. ¿No lo enfría la consulta? No, en absoluto. Yo creo que los tiempos siempre fueron esos. Creo que alguien pensó que podían ser más rápido y lo dijo de manera pública. Dijo, no, vamos, la consulta será en diciembre. Muy difícil, porque la Corte tiene un proceso que cumplir jurídico y ese proceso tiene tiempos. Creo que la Corte está, sí, al borde de los tiempos, eso es verdad, pero tiene que resolver ya. Y si lo resuelve ya, la consulta será probablemente a mediados finales del mes de febrero. ¿Confían en el Consejo Nacional Electoral? A ver, yo creo que confianza, siempre hay que tener en política desconfianza y no confianza. Como principio. Como principio, por una razón hay que hacer control electoral, más allá incluso de que uno tenga plena confianza. Hay que hacer control electoral. Sí, junta por junta, mesa por mesa. ¿Esto significa que son elecciones contra alguien? No, esto significa que hay que garantizar la transparencia de un proceso electoral siempre, y siempre hay que tener control. Los que no tienen control lo hacen o por confianza o porque desconocen una regla básica de la democracia, que es la veeduría ciudadana. Hay que estar atentos en cada junta para que la elección sea clara, transparente y diáfana. Y no inventarse fraude y salir diciendo fraude sin tener las actas de cada junta. Hay que tener las actas de todas las juntas. Y nosotros vamos a trabajar también en el control electoral. Vamos a las preguntas de la consulta popular y quiero comenzar con la pregunta que tiene que ver con la institucionalidad. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Eso tiene que ver con un Consejo de Participación Ciudadana transitorio y luego el definitivo. ¿Quién debería designar a las nuevas autoridades de control? ¿El transitorio o el definitivo? Yo creo que el definitivo. Me ha sorprendido esa respuesta, debo de confesar. Y creo que el definitivo porque no solo hay que parecer, sino ser democrático. Sin embargo, tienen derecho a evaluar y a destituir. Pero pueden destituir y que sus suplentes se hagan cargo transitoriamente hasta que un consejo definitivo los nombre. El tema no es que puedan. Mira, el tema es qué metodología van a utilizar para determinar si es causal de destitución. Tú tienes un tiempo, desde que la consulta se apruebe, desde que el Consejo culmine el escrutinio y declare los resultados. En un escenario rápido eso será abril o mayo. De mayo a febrero tienes, ¿cuántos? 9 meses, 9 meses. Ese es el tiempo de duración de ese Consejo. Ese Consejo tiene que actuar con absoluta transparencia de cara al país, tiene que estar formado por gente proba, incuestionable. Creo que así deben formarse los organismos de control del Estado. ¿Prevé que la Corte Constitucional pueda observar y recomendar modificaciones a la pregunta relativa al Consejo de Participación Ciudadana? Y si es así, ¿están preparados? A ver, yo no preveo eso porque no me compete prever eso, pero puede pasar. Pero como ciudadano. Como ciudadano sí, pero me refiero a eso, la competencia de eso le corresponde al ministro Carvajal realmente. Pero más allá de eso, creo que hay que
Si sucede lo que tú dices, el Ejecutivo tendrá que enmendar esa pregunta. ¿Y eso qué tipo puede pasar? Días, 2 días, 3 días. Es algo 5 inmediato, días. pero tiene que regresar a la Corte. Desde luego. Pero creo que esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la apruebe. Entonces, esperemos que los hechos se den. No hablar sobre cosas que no se han producido. ¿Está asesorando a Miguel Carvajal? No. ¿Ha conversado con Miguel Carvajal? Muy rara vez con Miguel, no lo veo en meses. ¿Cuántos? Capaz que 4 o 5 meses. Él se acababa creo que estaba posesionado de ministro de Defensa cuando tuvimos una corta conversación. ¿Por qué la reelección indefinida es parte de esta consulta? Porque se aprobó contra la Constitución de Montecristi. Primero, la Constitución de Montecristi tuvo un discurso que está en las actas, y el discurso de las actas es renovación de liderazgo. El discurso de campaña del 2006 es renovación de liderazgo, no liderazgos perpetuos, no dueños de partido, nunca más dueños que se permanezcan como jefes de partido 40 años. Ese era el discurso. Ese discurso debía tener coherencia. ¿Y cómo van a vencer? Y tuvo coherencia cuando se aprobó la reelección máximo por una sola vez, continua o no. Por lo tanto, regresar a ese principio es absolutamente legal, absolutamente ético. ¿Y no les preocupa que haya un informe favorable de la Corte Constitucional? Termino la pregunta y vamos al informe. Pero además porque se legisló para una sola persona. La Asamblea Nacional, cuando aprobó la reelección indefinida, aprobó para una sola persona, para Rafael Correa. Y eso es antiético y antijurídico. Por lo tanto, esa reforma es absolutamente pertinente. Y creo que, y contestando la segunda pregunta tuya en relación a que la Corte pueda o no pueda, esperemos los hechos. Sin embargo, en ese momento se decía como discurso político de algunos asambleístas que hoy dicen no a la reelección indefinida, en que en su momento la defendieron, lo cual no demuestra mucha consistencia en términos de pensamiento, decían, pero es que si los alcaldes y los prefectos se pueden reelegir indefinidamente, aquí hay un desequilibrio, no hay equidad. Pero legislando a una persona. Ahora se legisla para todos, porque la reelección indefinida no va para ninguno. Elección máximo, un periodo más. Ahí hay coherencia. Bueno, depende cuándo se haga la consulta popular, porque tendría que ser un poquito más de un año antes de las próximas elecciones de febrero del 2019 de los gobiernos seccionales. Sí, pero hay un tema ético ahí. Y la política en el país va hacia la ética, necesariamente, después de este baño de parte de verdad. Esperemos que salga toda la verdad sobre la corrupción. Va a haber un periodo de ética por necesidad de saneamiento del país. Si el pueblo vota porque no haya reelección indefinida, difícil que un alcalde, un prefecto que ha sido reelegido varias veces vaya de candidato. Muy difícil. Usted tuvo que ver, o mejor dicho, el día que ocurrió la ruptura con Jorge Glass, usted estaba en Carondelet. Yo llegué a Carondelet a las 11 de la mañana y la resolución del presidente la comunicó a los medios a las 10:30 de la mañana. Media hora antes de que yo llegue a Palacio. Eso no puede ser coincidencia, Gustavo Larrea. Sí. Yo llego 11 de la mañana y soy responsable de lo que el presidente decide. Responsable es del presidente, en todo caso, no yo. ¿No le incomodaba la presencia de Jorge Glass? A ver, ese es un tema diferente, porque el tema de Jorge es un tema jurídico que tiene que ver con la administración de justicia. ¿El tema de Jorge se refiere con afecto? No he perseguido nunca a ningún ciudadano. Yo no tengo alma de fiscal, respeto a los fiscales. No tengo alma de policía, respeto a los policías. Yo hago propuestas políticas, que es un rol distinto. Yo creo que la administración de justicia debe actuar con transparencia, con celeridad, con justicia. No debe ser un instrumento de persecución a nadie, pero sí debe investigarse y sancionarse a quienes hayan cometido delitos, persiguiendo el delito, no persiguiendo a la persona. ¿Se refirió con afecto a Jorge Glass? Me refería a él, le llamé del nombre, aunque no soy amigo, nunca fui amigo de él, lo he visto pocas veces en mi vida. Pero yo no persigo a nadie, no es mi espíritu. No está en mi esencia humana. Gustavo Larrea, estamos terminando ya este análisis urgente. ¿Hacia dónde va el Ecuador en el gobierno de Lenín Moreno? Hacia la estabilización de la democracia, el Estado de Derechos, el respeto a los derechos humanos, a las libertades,
hacia un modelo económico que genere producción y empleo, a ese maravilloso programa Toda una Vida, que es inclusión social, va hacia eso, y nosotros vamos a apoyar esos sueños y esas esperanzas. ¿Cómo lo va a apoyar si no está en el gobierno? No, eso es. Hay gente que cree que se hace política solo desde el Parlamento, solo desde el gobierno. No. Se puede hacer política desde la opinión pública, se puede hacer política desde un editorialista, desde la educación, se puede apoyar procesos democráticos, son parte de la esencia de ser ciudadano. Yo voy a apoyar a este gobierno como lo he venido haciendo desde el movimiento Democracia Sí. ¿Sería capaz de sentarse con Rafael Correa y limar asperezas? A ver, yo soy capaz de dialogar con todo el mundo, yo soy un hombre de diálogo, pero Rafael tuvo, diría yo, el error terrible de haber convertido la política en un insulto, y creo que él debe superar los errores graves que cometió. Pero si hablo con él, le diría eso. ¿Le daría la mano? Sí, desde luego, yo no tengo rencor. La política ecuatoriana... Tengo discrepancias que es distinta. ¿La política ecuatoriana ha madurado? Todavía no, está madurando. El momento en que la política ecuatoriana sea claramente madura será el momento en que haya un gran acuerdo nacional mínimo de gobernabilidad del país, que tenga varios soportes fundamentales: la producción, la democracia, la educación, la calidad de la educación, la inclusión social. Cuando todos comprendamos que más allá de quien gane una elección, el país es uno solo. Gustavo Larrea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Esto fue Análisis Urgente. Hemos estado con Gustavo Larrea, miembro y presidente de Democracia Sí, todavía es movimiento, no es partido. Un hombre del cual se ha hablado mucho en el Ecuador, por cierto. Un hombre que en su ADN tiene la política, por cierto, que se dice ha sido el operador o el cerebro político estratégico del gobierno nacional. Él dice que no lo ha sido. Hay muchas coincidencias, pero en todo caso, las conclusiones, como siempre, aquí en Análisis Urgente, las sacan ustedes, amigos televidentes. Un fuerte abrazo, soy Carlos Rabascal y yo los espero el día de mañana en Telediario. Análisis Urgente